¿cómo estás? Por gracia de Dios, hoy podemos encontrarnos un ratito. Hoy te quiero contar una historia. Juancito tenía 12 años y su hermana Sandra era 2 años más pequeña que él. Tenía 10. Y cada verano en las vacaciones acostumbraban irse de vacaciones a la finca de los abuelos. Como Juancito había tenido un año espectacular en la escuela, con responsabilidad, con respeto, buenas notas, el abuelo decidió premiarlo y juntos se pusieron a hacer un arco que Juancito siempre había querido tener, un arco y flechas. Este fue el regalo más bonito que Juancito había tenido. Se sentía un soldado de las cruzadas. Se sentía Robin Hood tratando de ayudar a los pobres. Y su imaginación volaba. Así que decidió irse a un bosquecito que había cerca de la finca a probar la puntería. Pésima. No le daba ningún blanco que él le apuntaba, pero tenía la esperanza de que con tesón y practicando iba a mejorar esta puntería. Un día, cerca del mediodía, recordó que tenía que regresar a la casa para el almuerzo. Y así iba con su arco muy orondo. Al aproximarse a la casa de los abuelos, vio el pato, que era la mascota de la abuela, y él enseguida lo imaginó como un monstruo que iba a atacar la casa de la abuela. Enseguida tomó una flecha, la colocó en el arco y sin apuntar la tiró. Con tan mala suerte que nunca le atinaba nada, pero esta vez la flecha atravesó la cabeza del pobre pato. Juancito estaba aterrorizado. Tenía temor de que lo vayan a retar. Entonces corrió presuroso, tomó el cadáver del patito y se lo llevó al bosquecito. Allí empezó a hacer un pozo para enterrarlo cuando de sorpresa se encuentra con la hermana que lo estaba mirando. Fue sin querer. Pero es el pato de la abuela, le dijo ella. Pero fue sin querer, mirá, prométeme. Guarda el silencio, no digas nada. Así regresaron a la casa y se sentaron a la mesa para el almuerzo. Todos charlaban, pero Juancito estaba nervioso. Estaba esperando que la abuela preguntara por el pato. ¿Qué le iba a contestar? ¿Qué le iba a decir? Pero no se tocó el tema del pato. Y el abuelo dice: bueno, sería lindo que fuéramos a caminar por allí con los niños. No, dijo la abuela. Sandra no, se va a quedar para ayudarme a mí a limpiar las cosas en la cocina. Entonces Sandra, presurosa, dijo: no, abuelo, yo puedo ir porque Juancito me dijo que él quería mucho ayudar a la abuela en la cocina. ¿Verdad, Juancito? Y Juancito, por miedo que ésta fuera a abrir la boca, alcanzó a decir: sí. Y Sandra se fue con su abuelo y se quedó Juancito. Así pasaban los días. Otro día el abuelo dice:
voy a preparar las cosas para irnos a pescar con los chicos al lago. No, dice la abuela, Sandra se tiene que quedar. Tenemos que arreglar el jardín, cuidar las plantas, para que ella el día de mañana también lo sepa hacer. Sandra rápidamente dijo, abuelito, no hay problema, yo puedo ir a pescar, porque Juancito me decía que él siempre quería aprender jardinería. ¿Verdad, Juancito? Y Juancito nuevamente agachó la cabeza y dijo sí. Así transcurrían los días. Juancito constantemente presionado por su hermana. Sandra vivía zafando de hacer cualquier trabajo porque Juancito lo quería hacer. ¿Verdad, Juancito? Hasta que llegó el día de que ya Juancito estaba cansado de esta presión de Sandra. Estaba triste, estaba arrepentido por haber matado el pato y tomó una decisión. Voy a ir y le voy a contar a la abuela lo que pasó. Y así lo hizo. Entró a la cocina. ¡Abu! ¿Sí? ¿No extrañas que no veas al pato blanco? ¿Por qué?, le dijo ella. Porque yo hace unos días volvía de mis prácticas de puntería en el bosque y al volver lo encontré frente a la casa y me imaginé que era un monstruo que te quería atacar y tomé el arco y la flecha y tiré, y el abuelo te puede decir que no tengo puntería, pero la flecha atravesó la cabecita del pato y lo maté. La abuela se acercó y le dio un gran abrazo y le dijo, Juancito, yo ya lo sabía. Estaba trabajando en la cocina y por la ventana vi lo que ocurrió. Vi que no fue tu intención y me preguntaba hasta cuándo ibas a soportar los chantajes de Sandra, por no decir la verdad, por no reconocer tu culpa. Y Juancito, decía la abuela, fue esclavo de su hermana. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nos hacemos esclavos de Satanás, vos, yo, por el pecado? ¿Lo pensamos? Dale. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, hagamos silencio, hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, hagamos silencio, hagamos silencio, que hable el Señor.
Solo tu voz me da paz. Solo tu voz me guiará. Solo tu voz seguiré, seguiré, seguiré. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, hagamos silencio, hagamos silencio, que hable el Señor. Silencio, que hable el Señor. Hagamos silencio, que hable el Señor, que hable el Señor. Hagamos silencio, hagamos silencio, hagamos silencio, hagamos silencio, que hable el Señor. Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Cuando uno lee la palabra de Dios, siempre vemos que San Pablo encabeza sus cartas diciendo: siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Hay una palabra de origen griego, doula, que la mayoría de las transcripciones de la Biblia dicen que significa siervo, sirviente, pero la palabra doula en griego significa esclavo. Y hacía esta referencia basándome en la palabra de Dios en Juan capítulo 8 versículo 34, donde Jesús, hablándole a los judíos, les dice: en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo, el esclavo no es dueño de su libertad. El esclavo obedece a su amo porque le pertenece. El esclavo hace todo bajo el yugo de su amo. Cuando al pecado, es decir, a Satanás, se lo considera como nuestro amo, se hace muy difícil resistírsele. Y por eso cada vez nos vamos hundiendo más en el mundo de las tinieblas y del oscuro. Pero si vamos a Cristo, si vamos arrepentidos y a través del sacramento de la reconciliación, podemos recibir la fuerza del Espíritu Santo, que nos va a dar la capacidad de poder resistir la tentación y caer en el pecado. Y cuando vamos a Cristo, nos convertimos
en discípulos de Cristo. Y ser discípulos de Jesús significa ser su pertenencia, pertenecerle a Él. Y queremos hacer en nuestra vida todo lo que a Él le agrada. Pero ojo, el ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, no quiere decir que estás totalmente limpio de pecado. Como algunos dicen, ay, los chupacirios, ay, comen hostias, etcétera, etcétera. No, San Pablo lo dijo, porque a él le pasaba. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 19, San Pablo dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y más adelante dice, cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser. Pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente y que me entrega como preso a la ley del pecado inscrita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará a mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. A Dios demos gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y en esta lucha que dice San Pablo, entre lo que yo quiero y entre lo que Cristo quiere, entre que me dan ganas de agarrarlo del cuello y entre que Cristo me dice que no, esa lucha es la conversión. Y la conversión es constante, minuto a minuto, en cada situación de nuestra vida, lo que yo quiero y lo que Cristo quiere, que muchas veces no coincide, Y esa conversión va a durar hasta el último instante de nuestra vida. No es ya me convertí, ya está, ya listo, soy salvo. No, pero yo creo, hasta el diablo cree en Dios. Y hablando de estas cosas, fíjate que estamos hablando de pecado, esclavitud al pecado. Pecado, y qué poco se habla del pecado últimamente, ¿no? Casi nadie habla del pecado. A lo sumo algunos suavizan la palabra y error, como decía la mamá de un delincuente en Buenos Aires hace un tiempo, que intentó robar a un turista y le dio 17 puñaladas. Y la madre dijo, fue un error. Algunos directamente ya ni hablan del pecado. No. Se puede sentir alguna persona tocada, agredida, ofendida, o se puede sentir violentada en su conciencia, así que no hablemos de pecado. Entonces, ¿debemos callar la palabra de Cristo? Fundamento de nuestra fe. Yo pensaba, ¿no? Gracias a Dios todavía pensar es gratis. Yo pensaba, si los católicos tenemos una misión que es evangelizar y hacer discípulos de Cristo, misión que Él mismo nos dio, vayan y hagan mis discípulos. ¿Y
para ser discípulos de Cristo no podemos dejar de hablar de pecado, de condenación, de salvación, de penitencia, de mortificación, de vida eterna, en la gloria o en la condenación. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14 y 15. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les diré servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Entonces, hermanos, para salvarnos y ayudar a otros que se salven, debemos de decir la verdad. Imagínate, una persona va a un médico, el médico lo revisa, le hace estudios y le encuentra que tiene cáncer de pulmón, pero a ver si le digo y se ofende o se siente mal o se pone incómodo. Le dice, no, tiene un poquito de bronquitis nada más. Eso sí, el médico por allí lo llama, lo escucha, lo acompaña, salen a caminar juntos. Te pregunto, ¿ese paciente se irá a salvar? Cuando somos esclavos de Satanás por nuestros pecados, hermanos, él se aprovecha, nos chantajea, nos soborna, nos miente. No eres digno. Dios no te va a perdonar. Como me dijo una mujer, no, yo a la iglesia soy chora, soy prostituta, soy drogadicta, yo no puedo entrar. Y ese es Satanás mentiroso. Satanás te quita la felicidad y la paz interior. ¿Cuántos se han suicidado? Y la gente dice, pero ¿cómo si lo tiene todo? Fortuna, mansiones, autos, bienes, mujeres, y etcétera, etcétera. Y se quitan la vida porque no lo tienen todo. No tienen la paz que solamente da Dios y no el mundo. Por eso, hermanos, es necesario hablar del pecado, de la conversión. Es necesario hablar de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. Es necesario hablar de los sacramentos. ¿Sabes? Dios sabe. Dios ha visto lo que hiciste o lo que estás haciendo y que es pecado. Así como la abuela de Juancito lo vio. Solo espera que con humildad y arrepentimiento reconozcas tus culpas y vayas hacia Él a través del sacramento de la reconciliación. Y como a Juancito, te va a esperar con un gran abrazo. ¿Sabes por qué? Porque estábamos muertos por el pecado y hemos vuelto a la vida. Y será hasta nuestro próximo encuentro, hermanos, si Él, el buen Dios, nos da la gracia. Chao.